Buenos días a todos. A nombre del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y de la Universidad Autónoma Metropolitana, les doy la bienvenida a esta conferencia magistral que va a impartir el doctor Manuel Alejandro Cardenete. Antes de hablar de él, voy a hablarles de un poquito de qué se trata nuestro tema en general. Mi nombre es Pablo Ruiz Nápoles, soy profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y al igual que el doctor Manuel Alejandro Cardenete, soy miembro de la International Input-Output Association, Asociación Internacional de Insumo Producto, y esta asociación, fundada en su momento por el profesor Leontiev, Vasily Leontiev, es la que nos organiza, nos ordena. Soy miembro de esta asociación desde 2002 y hemos estado difundiendo la palabra de Leontiev por el mundo. Es un poco nuestra misión como un grupo particular, una secta que ha sido atacada, vilipendiada por los Chicago Boys principalmente, pero aquí estamos, sobrevivimos a eso y entonces, como toda secta, tenemos nuestro acto de iniciación, que según Jeffrey Higgins, un colega nuestro que fue en su momento obispo de nuestra orden, decía que era el acto de iniciativo es invertir una matriz de 3×3, lo cual ya, pues algunos de ustedes ya sabrán lo difícil que es, pero abajo del agua. Entonces eso ya implica una habilidad extra. Y quien no entra, quien no hace eso, pues no entra. Pero somos bastante generosos y admitimos nuevos miembros. Entonces, esta es un poco nuestra labor. El año pasado tuvimos un congreso internacional que se celebró en la Universidad Nacional Autónoma de México y también fue apoyado, patrocinado por el INEGI. Y estamos muy agradecidos con el INEGI y por eso yo estoy aquí aceptando su invitación y también el doctor Manuel Alejandro Cardenete. Hay un problema del cual ustedes no saben quizá, pero es que Manuel Alejandro viene en sustitución de nuestro Papa, digamos, actualmente, ¿no? El representante, el presidente de la asociación, que es el holandés Erik Dietzenbacher, que ha sufrido una trombosis y pues está recuperándose. Hasta hace unos días todavía su recuperación se veía muy difícil, pero afortunadamente las últimas noticias que a mí me llegaron ayer indican que va por buen camino y esperamos su pronta recuperación. Es una de las gentes más importantes en el análisis de insumo producto, es una persona muy querida, muy apreciada en todo el mundo y además es un científico de primera, es muy productivo, ha hecho avances importantes en el insumo producto y todos sentimos mucho que no haya podido estar aquí presente y bueno, por otro lado festejamos en ese sentido que esté con nosotros Alejandro, que además habla español. Es una característica que tienen los españoles y que pues nos sirve mucho para facilitar la comunicación con todos ustedes. Bien, Manuel Alejandro
digamos, no es que sea menos que Eric Diefenbacher, al contrario, pero es bastante más joven. Él es actualmente el vicerrector de posgrado, catedrático de Economía y director de la Loyola Leadership School de la Universidad Loyola en Andalucía. Tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Huelva y un diplomado en Alta Dirección en el Instituto Internacional San Telmo en Sevilla. Es sevillano hasta la médula. Ustedes lo pueden ver en la cara, en el gesto, parece torero. Además de esto, ahora está metido con los jesuitas, los jesuitas, ¿verdad? Los de Loyola, pero ese es un defecto que le podemos perdonar sin duda. Entre otros cargos, es presidente de la Comisión de Economía del Colegio de Economistas de Sevilla, presidente de la Comisión de Estrategia Empresarial de la Confederación de Empresarios de Andalucía, presidente de la Asociación Andaluza de Ciencia Regional, académico de la Academia Andaluza de Ciencia Regional y council member de la Asociación Internacional de Insumo Producto en una elección que yo perdí y él ganó. Entonces, pues ni modo, hay que reconocer que no se tiene la suficiente popularidad. Asimismo, es investigador principal del Climate Model, modelos multisectoriales para el cambio climático, investigador asociado a EUREAL, European Union Regional Economics Applications Laboratory, en Badajoz, España, del GREX, del Grupo de Investigación en Computación y Simulaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y de la Cátedra de Economía de la Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla, en España. Ha ocupado diversos cargos en la Universidad Pablo de Olavide, en la Universidad de Loyola, fue director de su departamento de Economía, Visiting Research Scholar del Regional Economics Applications Laboratory, REAL, de la Universidad de Illinois, en Urbana, en 2002, y de la Universidad Autónoma de Barcelona en 1998. Profesor de la Universidad Pablo Olavide. Y bueno, es muy largo el currículum del doctor Manuel Alejandro Cardenete Flores, y aquí lo voy a dejar. No necesita mayor presentación. Además de todo, es un verdadero gran amigo y muy querido. Con ustedes, el doctor Manuel Alejandro Cardenete. Sí, desde luego la presentación se merece el aplauso. Está claro que Pablo es amigo. Para poner la primera transparencia. Vale. Bueno, como ven en el programa y como anticipaba Pablo, no soy Rosa Duarte. En el programa aparece Rosa Duarte. No, está claro que no soy Rosa. Rosa es compañera de la Universidad de Zaragoza, que no pudo venir en principio, y efectivamente Eric fue quien iba a venir al seminario, y efectivamente sufrió un ataque al corazón hace un mes, viendo un partido del Ajax en el estadio del Ajax. Eso también le pasa a Eric, pues no soy del Sevilla, que es de quien soy yo, que estamos acostumbrados a ganar últimamente, y con lo cual es más fácil ser seguidor del Sevilla que del Ajax. Bromas aparte, efectivamente Eric está recuperándose lentamente, y cuando desde la organización Lilia se puso en contacto conmigo y Ricardo, evidentemente era una responsabilidad sustituir a Eric. Entre otras cosas, soy miembro del council de la Input Output, y creo que si mi presidente no podía venir, qué menos que venir para acá. También es verdad que la semana que viene voy a estar en el Colegio de México impartiendo un programa de doctorado, y me era más fácil el poder venir. En cualquier caso, no soy el primer plato, no soy el segundo plato, soy el postre. Pero bueno, muchas veces uno espera el postre y los platos se obvian, con lo cual espero que el postre sirva. Bueno, yendo ya un poco al grano, porque tampoco tengo demasiado tiempo. El tema de la lección magistral, el tema de medio ambiente y los modelos de equilibrio general. Hace 3-4 años, cuando se celebró el Congreso Input Output en Estados Unidos, el último de Estados Unidos, porque este año de nuevo volvemos a Estados Unidos, el año que viene a Atlantic City,
Barlos, el editor de Economic System Research, presentó una ponencia donde analizaba dónde se estaba publicando en el mundo del input-output. Y efectivamente, como el profesor Nápoles decía, una de las razones por la que el input-output de nuevo se ha puesto tan de moda, una de ellas, es la aplicabilidad para temas o problemas medioambientales. De hecho, en su trabajo, Bart, si sacaba la revista Economic System Research, que es la revista de la asociación, la antigua Journal of Applied Input-Output Analysis, que ahora se transformó en Journal Economic Structure, sacando esas revistas que son las propias del input-output, casi el 80% de los journals donde se publicaban temas de input-output eran journals del área de Environmental Science de la Thomson Reuters, la clasificación de revistas indexadas. Revistas tipo Ecological Economics, Industrial Ecology, Environmental Management, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que el tema medioambiental encaja muy bien con la modelización multisectorial, ya sea input-output, ya sea matriz de contabilidad social, ya sea modelos de equilibrio general. ¿Por qué? Porque algo que está fuera del modelo económico, como puede ser las emisiones de CO2, o como puede ser el consumo eléctrico, o como puede ser el consumo de agua, casa muy bien tecnológicamente con la parte económica de un modelo input-output y sus hermanos mayores, SAMS y MEGAS, tanto en cuanto en el momento en que se sepa tecnológicamente la conexión que hay entre la producción del sector X y el nivel de emisiones, que eso te lo tiene que decir un ingeniero, rápidamente puedes intentar ver efectos de una forma más o menos inmediata. Como el tema del cambio climático, el tema medioambiental está encima de la mesa de todos los políticos, de todos los partidos, de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, esto ha tenido una derivada natural y es la explotación, en el sentido británico o anglosajón, en términos de explotar, de literatura medioambiental con este tipo de modelos. Dicho eso, os voy a contar, no tengo muy claro qué contaros en esta conferencia, por dónde ir. He pensado contaros algo un poquito diferente con respecto a los megas medioambientales, diferente en el sentido que es una forma no tradicional de explotar un modelo de equilibrio general. Normalmente un modelo de equilibrio general en temas medioambientales funcionan siempre de la misma forma. Yo mismo tengo artículos hechos bajo ese prisma. Tienes una tecnología que te combina sectores productivos, emisiones de CO2, o de NOx, o de SO2, o de lo que sea, o de agua, o de energía, o de electricidad, y correlaciona mediante el modelo lo que pasa en ese sector, introduciendo un impuesto medioambiental, haciendo un corte o una disminución del nivel de emisiones, o introduciendo un cambio tecnológico en el sector X para ver qué pasa si consume menos o consume más. Es decir, siempre focalizando una pregunta al modelo. ¿Qué pasa en la economía si, por ejemplo, quiero reducir las emisiones de CO2? Y claro, eso está muy bien. El problema es que en economía, y sobre todo en un modelo de equilibrio general, todo está relacionado. Lo que tú hagas a nivel de emisiones va a tener efectos económicos y el policymaker le interesa bajar las emisiones, pero también le interesa otras cosas. Y eso es lo que nos dio la luz para introducirnos en el mundo del multicriterio junto con modelos de equilibrio general. Un problema que tenemos la ciencia, en general la ciencia, no los economistas, es que vivimos en departamentos estancos. El de biología hace biología y su especialidad, el de economía hace economía y su especialidad, y no nos solemos relacionar. El tema multidisciplinar, que cada vez está más de moda, es algo que hay que potenciar. Concretamente, la metodología de la que voy a hablar es una metodología del área de métodos cuantitativos, no es del mundo de la economía per se, ni de la teoría económica, ni de la economía aplicada. Ese área combinada con los modelos de equilibrio general que existan dentro del área propia de teoría económica y economía aplicada dan resultados bastante interesantes, como ahora verán, y sobre todo crea sinergia entre esos dos campos de conocimiento. Les cuento un poco la película. En principio, nosotros, tradicionalmente, en un modelo de los nuestros, solemos maximizar una función. Ayer ya se explicaba en el seminario, bien la función de producción, el PIB o algo, sujeto a unas restricciones que es el modelo completo. Cuando trabajamos con un multicriterio, no tenemos un solo problema, sino tenemos varios problemas a los que queremos dar solución. Un clásico ejemplo es de crecimiento con inflación, producción versus polución, bienestar versus déficit público, etc. En los años 70 se puso muy de moda este tipo de modelizaciones, el multicriterio, y fue algo abandonado poco después. La idea era muy sencilla, teníamos unas variables exógenas, que son los instrumentos de política económica, y unas variables endógenas, que eran los diferentes objetivos. A partir de ahí, con un modelo, optimizábamos y obteníamos las políticas óptimas para aplicar en un contexto concreto. El problema de Lucas no se producía o no se produce gracias a los modelos de equilibrio general, se elimina el problema de Lucas, donde la función es determinada o bien por el comportamiento de los households o bien, por ejemplo, políticas medioambientales. Un modelo puede ser no adecuado para diferentes políticas económicas. Para eso
planteábamos nosotros hace unos años un modelo tipo estructural como puede ser un Computed General Equilibrium Model. Esto sería uno de los primeros trabajos que hicimos en el año 2003 y 2005, donde en principio tenemos diversos instrumentos de política económica, gasto público por sectores, impuestos indirectos, impuestos directos, niveles, emission charge, impuestos sobre la emisión, con diversas variables de política económica, crecimiento, inflación, desempleo, déficit público y también variables de medio ambiente, CO2, NOx o SOx. En principio, todos conocen que tenemos una matriz de contabilidad social, que sería la parte importante de la tabla input-output, sería las relaciones intersectoriales, que va por aquí, y los diversos componentes de esa demanda agregada. Es decir, esta parte, todos conocemos, sería la tabla input-output y la cerramos creando la matriz de contabilidad social. Cualquier modelo de equilibrio general debe responder a una serie de componentes. Y aquí os paso a explicar brevemente, voy a intentar saltarme un poco las ecuaciones para ir a los resultados, un modelo estándar de equilibrio general con el que nosotros, por ejemplo, intentamos hacer esta aproximación. Por un lado tenemos los productores, que en nuestro caso funcionaba con una producción final que combinaba producción doméstica y el resto del mundo, que a su vez combinaba bienes intermedios, valor añadido, que a su vez combinaba el trabajo y el capital. Tenemos tecnología tipo Codd-Douglas y tipo Leontief, porque yo, y eso es una visión bastante personal, soy de los que piensa que cuanto menos ruido metamos en el modelo a nivel tecnológico, mejor. Como decía antes en la intervención previa, he trabajado con modelos de la Comisión Europea con unas funciones de producción que cada función eran varias páginas. Eran, como decimos en España, unos churros de ecuaciones donde no se sabía de dónde salían las estimaciones, o sí se sabía de dónde salían las estimaciones y las elasticidades. Yo me he encontrado manuales de programas usados en la Comisión donde del sector 1 al sector 50 la elasticidad es 0,2 y del 51 al 70 0,3 y claro, yo el primer día que vi eso pregunté, bueno, ¿esto por qué? Hombre, es que si no el modelo no funciona. Bueno, por eso era la discusión, lo que le preguntaba ayer al profesor Ali Bayar, de los académicos y los que hacen consultoría para el sector público tienen que llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, en principio yo intento siempre calibrar a partir de la SAM y evitar estimaciones externas, para intentar tener el modelo lo más parecido a la base de datos, que no nos engañemos, que es una tabla input-output, cuya tecnología es Leontief. La parte de consumo. Mi consumidor representativo maximiza consumo y ahorro sujeto a la renta disponible. Su renta viene se gasta en ese consumo de bienes o en ese ahorro y su renta viene a partir de la suma del trabajo del capital, de las transferencias al sector público y de las transferencias al resto del mundo, menos los impuestos directos, donde descontamos la seguridad social que paga cada empleado y los impuestos directos en IRPF, impuestos sobre la renta de personas físicas, que paga mi consumidor representativo. El déficit público es la relación entre todos los ingresos fiscales, menos las transferencias al sector público, menos el gasto público, donde en todos los impuestos, para este tipo de modelos, siempre trabajo con mucha desagregación impositiva, la que me permite la base de datos, que es uno de los problemas, y aquí ya se viene hablando de las bases de datos y las restricciones que muchas veces los institutos de estadística te ponen para tener un vector, por ejemplo, en España con el IVA, desde el cambio del SEC 95 ya no nos sacan el IVA desagregado. Se lo pide, le dice que se lo vas a pagar y te dicen que no. Como no hay del INE, del Instituto Nacional de España, me desahogo aquí, a los del INEGI, por favor, no hagan eso con su gente aquí. Denles los datos, y no van a hacer nada extraño, van a hacer modelos. Pues bien, ese es un problema que solemos tener para tener desagregado, por ejemplo, todos los impuestos. En este caso, impuestos directos, tanto income tax como seguridad social, como todos los indirectos de total production, de social security, tariff, VAT y impuestos medioambientales que introducimos en el modelo. Nosotros introducimos una ecuación para modelizar el mercado laboral, ya muy antigua, hecha por una persona que tenía que haber venido ayer, pero que también ha tenido un percance personal. Tim Quijo diseñó esta ecuación precisamente, donde el salario real, el salario en términos reales es igual a una diferencia entre el desempleo en equilibrio y el desempleo en simulación. Y eso da un juego a la hora de intentar computar la variación del desempleo. En nuestro modelo casi siempre utilizamos un numerario que es el salario, es un poco el estándar, y también se maximizan beneficios por parte de la empresa. La parte del resto del mundo son importaciones, menos transferencias, menos exportaciones, y hay una regla de cierre, la closure rule. Este es un modelo de los que se llaman saving driving model, donde la inversión es igual al ahorro, más el déficit público, más el déficit del resto del mundo. Siento por la traductora, que veo que va detrás mía, hablo muy rápido porque hablo en español, hablo andaluz, y los andaluces hablamos muy rápido.
Bien, pues este sería un poco el modelo. Tienen los papers en la presentación, como yo creo que las presentaciones las van a tener todas a su disposición, pueden leerlo y pueden ver las características técnicas del modelo. En principio, al final hay un equilibrio walrasiano donde se equilibran cantidades, se vacían los mercados, hay un primer benchmark y a partir de ahí simulo. Y vamos a lo interesante. Este artículo está publicado en Socioeconomic Planning Science del año 2009, donde hacíamos un primer ejercicio de multicriterio, concretamente bicriterio, con un modelo de estas características mezclando equilibrio general y multicriterio. En tema de multicriterio hay varias formas de hacerlo con tecnología, con modelos tipo Goals Programming, Compromise o Multi-Objective. En nuestro caso elegimos esta tercera y la idea era muy fácil. Hay dos tipos de objetivos y siempre va a haber un punto óptimo al que yo voy a intentar llegar a partir de una combinación de factores anteriores, ¿vale? Este punto puede ser prácticamente imposible de llegar, este puede ser factible, un poco la frontera de posibilidad de producción, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, en este caso, como primer paso, era crecimiento e inflación, el problema. Para ello queríamos ver cuáles eran las variables de política económica, en este caso el gasto público y los impuestos. Dábamos una limitación al modelo de que la variabilidad del modelo no podía ser más del 20% o menos del 20% del valor original y a partir de ahí veíamos cómo debía ser mi tasa de crecimiento o mi inflación. Con ello, creando una payoff matrix, maximizando el modelo de equilibrio general con GAMS, el máximo crecimiento, era este escenario, con un 3,62, el crecimiento del PIB español, pero claro, con una inflación del 6,59, esto es intolerable. Si en cambio lo que yo quería era minimizar la inflación, irme al menos 6,76, claro, el crecimiento se me iba a menos 9,69. Bueno, pues la idea era dar unos topes a cada uno de los escenarios y a partir de ahí crear unos diversos puntos de equilibrio entre el mejor escenario de inflación, el peor escenario de inflación y el mejor escenario de inflación, que sería 0,5. Dividíamos el target en 10 puntos e intentábamos maximizar el crecimiento. ¿Qué obteníamos con eso? Pues una curva donde tengo diversos puntos que representan esos equilibrios y nos dimos cuenta que el punto observado de la economía real española de ese año, creo que era el año 95, era este, con lo cual sería posible mejorar el crecimiento con el mismo nivel de inflación o hacer caer la inflación con el mismo nivel de crecimiento. Por tanto, cualquiera de estos puntos iba a ser óptimo Pareto de los anteriores. Bueno, pues a partir de ahí y con ese escenario, eso eran políticas no posibles, políticas ineficientes, logramos ver toda la batería de cambios que se podría hacer en la política económica, la política fiscal, tanto desde el punto de vista del gasto por sectores como los diferentes impuestos, para alcanzar un punto mejor del punto observado. Por tanto, una especie de recetario de lo que el gobierno podría aplicar. Pues bien, esto fue un primer trabajo preambular donde nos dimos cuenta que esto tenía potencialidad sobre todo para el tema medioambiental. Eso dio lugar a un segundo trabajo publicado en Environmental Management, donde lo que hacíamos era ya combinar equilibrio general con multicriterios buscando problemas medioambientales. ¿Por qué? Porque normalmente el político económico, a ver si saco todo, el político económico lo que suele tener en la cabeza es, muy bien, esto del medio ambiente está muy bien, hay que bajar el nivel de emisiones, pero no me fastidiéis el resto de la economía. No me hagáis que la economía entre en retroceso, no me hagáis que la inflación se me dispare. Muy bien, controlar las emisiones, pero también lo otro tiene que funcionar bien. En este caso utilizamos la programación de Goal Programming, donde íbamos definiendo los diversos elementos de política económica para nuestro modelo. En este caso utilizamos 4 criterios económicos: crecimiento, inflación, desempleo y déficit público. Prácticamente los 5 problemas económicos, le faltaría el déficit exterior y tendríamos los 5 problemas económicos. Y introdujimos 3 problemas: el nivel de emisión de CO2, de SOX, de NOx. Esta sería la payoff matrix, que claro es bastante más grande que la que ponía anteriormente. La interpretación es muy sencilla. En la diagonal principal, que está marcada en negrita, lo que marca es el máximo nivel de la variable optimizada, independientemente de lo que le pasa a las otras variables. Dicho de otra forma, si yo lo que quiero es maximizar solo el crecimiento y hago una maximización del crecimiento, como ayer hablábamos que en los modelos normales de equilibrio general hacemos, claro, crece tu economía un 2,98, pero la inflación se te dispara al 3,8, el desempleo, eso sí, este es mejor, baja al 22,53, el déficit público se te dispara y los niveles de emisiones crecen.
Si nos vamos a otra variable cualquiera, pues si lo que quiero es, pues, por ejemplo, el desempleo, la inflación controlarla, el mejor escenario era tener un 2,28, pero claro, el crecimiento se te cae, el desempleo sube. Aquí, por ejemplo, es positivo. Para el nivel de emisiones resulta positivo. Bueno, pues con esta Payoff Matrix intentamos marcar unos targets, unos objetivos, para intentar maximizar a la vez todas las variables de política económica. Me he saltado las tablas anteriores para ir un poco más rápido. Al final yo lo que quiero es minimizar la maximización de todas esas variables. Yo aquí puedo intentar colocar unas primeras soluciones objetivos donde me salían unos, digamos, datos razonables. Perdón, aquí no. Aquí, donde yo tenía ya unos datos razonables y a partir de ahí obligar al modelo a comportarse de una forma razonable. 2,7 para el tema del crecimiento, 3 para la inflación, 22,7 para el desempleo, 2,9 para el déficit, por debajo del 3 que marca la Unión Europea, y un -1, -2 y -1 para el nivel de emisiones. Bueno, pues maximizando todo a la vez, se llegó a que era posible llegar a este dato final. Es decir, la economía española, dando libertad de movimiento a la política fiscal, tanto de gasto como de ingresos, es decir, impuestos y gasto público, técnicamente, o en este laboratorio, que es un modelo GAMS de equilibrio general, daría lugar a un crecimiento económico del 2,33, una inflación del 3,7, un desempleo del 23,40, un déficit público por debajo del 3 y reducción del nivel de emisiones en 0,9, 1,30 y 0,9. Maravilloso. De hecho, haciendo estas simulaciones con mis colegas Romero y Andrés, nos sentíamos casi como Dios, ¿no? Porque jugábamos con el modelo, tarda mucho en programar un modelo GAMS. Quienes usáis GAMS sabéis que tarda poco normalmente en encontrar los objetivos, pero cuando se meten estos modelos multicriterios y se mezclan, tardan segundos y a veces casi un minuto en encontrar el objetivo, porque trabaja con miles de ecuaciones a la vez y se le hace bastante complicado. Pero era posible encontrar un escenario óptimo donde en el propio paper pueden ver después el recetario de qué políticas había que tocar y de qué forma, que es un poco lo interesante, ¿no? Para finalizar, voy a terminar con otro trabajo en la misma línea, publicado en Empirical Economic Letters, donde intentamos trabajar para la economía española también sobre políticas medioambientales, donde ya introducimos más elementos. Introducimos todos estos elementos de política fiscal y todos estos elementos de variables de política económica de objetivos y estos elementos en variables medioambientales. En este caso, supongamos, por ejemplo, que vamos a hacer solamente un payoff entre emisiones y CO2. El mejor crecimiento sería 4,94, las emisiones crecerían un 0,59, no es bueno. Si quiero hacer caer las emisiones en 2%, el PIB se me va a caer al 3,45 y eso no me interesa. Pues bien, haciendo algo parecido al primer paper, ese problema bicriterio, obtuvimos una curva de posibilidades y nos dimos cuenta que España estaba por debajo. Es decir, técnicamente, de nuevo, es posible mejorar disminuyendo el nivel de emisiones, manteniendo el nivel de crecimiento, o es posible, manteniendo el nivel de emisiones, crecer algo más. Por lo tanto, hay margen para la política económica. De forma similar, pues podríamos analizar 2 a 2, lógicamente, gráficamente no podemos representar 3x3 ya resulta complicado y 4x4 ya es la cuarta dimensión y eso ya es otra historia, no vamos a introducirlo aquí, pero de forma bicriterio podríamos ir viendo cada uno de los problemas. En este caso, relacionar un impuesto medioambiental con nivel de emisiones. De nuevo teníamos una nueva Payoff Matrix, donde teníamos los objetivos maximizados en su diagonal principal y los resultados de cada uno del resto de las variables. Aquí tenéis algunas de las relaciones, en este caso desempleo con emisiones, presión fiscal con emisiones o déficit público con emisiones. ¿De acuerdo? Pues bien, este problema planteado tenía una ventaja frente a la simulación anterior y es que una vez que tienes una primera aproximación de lo que puede ser tu dato real, puedes intentar tener una nueva visión de lo que pueden ser tu primer target para búsqueda de equilibrio y utilizando esta ecuación, tú puedes al político económico decirle qué importancia le vas a dar a cada objetivo de política económica. En este caso, en estas 5, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos los diversos elementos de política económica y yo le puedo dar la importancia que quiera. Es decir, si el político económico está preocupado por el incremento del PIB, a esto le puedo dar un valor de 1.
Si en cambio el empleo le preocupa menos porque el empleo está más o menos garantizado, le puedo dar 0,1 y a esto le puedo dar, eso sería el desempleo. A nivel de emisiones le puedo dar un valor de 1. En definitiva, puedo hacer una ponderación para, según lo que sea mi preocupación, darle más peso a un objetivo que a otro, ya sea emisiones, ya sea desempleo, ya sea déficit público. De hecho, este trabajo quisimos continuar con un experimento que era hablar con políticos, hacer una especie de muestra real para montar esta parte del modelo, es decir, los valores de las omegas, para a partir de ahí intentar ver cuál sería el óptimo en este caso para España. Al final no pudimos hacerlo, pero ese era un poco parte del objetivo, ¿vale? En nuestro caso, dado que no pudimos hacer eso, le dimos el igual valor a todas las omegas, es decir, a nuestro político económico le es indiferente que la economía crezca, que el desempleo baje, que el nivel de emisiones baje, le preocupa todo, pero le preocupa de igual manera, ¿vale? Por lo tanto, aquí este tipo de modelo puede hasta tamizar el nivel de preocupación del político económico. Pues bien, maximizando la función de producción, nos salió que la función objetivo podía alcanzar un crecimiento del 4,42, una reducción de emisiones del 0,9, un desempleo del 13,83, un déficit público de 14.000 millones de euros y una fiscal pressure y una presión fiscal del 32%. ¿De acuerdo? Si alguien quiere continuar con esto, este es el minuto de publicidad. Pueden comprar el libro, no tengo derecho de autor, o sea que no voy a ganar nada. Pueden ver todo esto más desarrollado en Design in Public Policy, en Springer, con Paco André y con Carlos Romero, donde vienen detallado cómo se modeliza y cómo se hace este tipo de modelo. Y antes de terminar y ceder la palabra a Pablo para coordinar un poco las preguntas, aprovechar el momento para invitarlos también el próximo mes de septiembre, que se celebrarán en Mérida las jornadas de la Sociedad Hispanoamericana Input Output, creo que es el 16, 17, 18, algo parecido. Del 18 al 20 de septiembre, del 17, tendremos las jornadas de Input Output en Mérida. Así que aprovecho también para segundo minuto de publicidad. Y nada más y muchas gracias. Bueno, quiero agradecer puntualmente a nombre del INEGI la presentación que ha hecho el doctor Manuel Alejandro Cardenete de sus trabajos y que combinan muy bien el análisis de equilibrio general computable y ha hecho también mención del uso que, pues para calcular estos ejercicios se ha hecho de la matriz de contabilidad social. Si hay preguntas al respecto, es el momento de hacerlas. Sí. Horacio. Gracias, Alejandro. Está muy interesante, estás moviendo un poquito más hacia adelante. Interesantes tus ejercicios. Solo quería preguntarte si puedes abundar un poquito porque entiendo que estás utilizando básicamente un modelo de equilibrio general estático y sin embargo estás hablando de crecimiento, que es un fenómeno dinámico, y estás hablando de inflación, que pues puede tener un componente monetario importante. Supongo que te refieres a inflación de costos nada más. Y la última pregunta, porque serían tres. La parte de modelar gasto público, a mí en equilibrio general se me hace que es algo siempre complicado por el tema de cómo imputar todo el gasto en bienes públicos es medio complicado, ¿no? Entonces mucha gente lo que hace simplemente el gasto público es una transferencia lump sum a los consumidores, pero veo que tú estás como sectorizando el gasto público. No sé si tuviste que sectorizarlo o cómo es que ocurre eso. Horacio, perdona, yo he captado dos preguntas, el tema de crecimiento e inflación y el tema del gasto público. ¿Cuál era la tercera? Es crecimiento e inflación, vale. Sí. Este problema es el problema
Cada vez que uno manda un paper a un journal de equilibrio general y es estático, es el típico comentario del referí de turno que te habla diciendo aquello de ¿cómo habla usted de crecimiento? ¿Cómo habla usted de inflación? Si es modelo estático, antes lo comentábamos también, ¿no? Y todos quieren un modelo dinámico. Yo hago también modelos dinámicos. Y ni son más elegantes, ni son menos elegantes que un modelo estático, ni son mejores ni peores que un modelo estático. Cuando se habla de crecimiento en un modelo estático, lo que se habla es de tendencia de variación del output total y por lo tanto también se puede computar el PIB ante un shock. ¿Eso es crecimiento? Evidentemente, cuando uno hace un modelo de equilibrio general estático, tiene un benchmark, que es la SAM, el modelo técnico-tecnológico se alimenta de la SAM y crea el benchmark, se le hace el shock y tienes un nuevo benchmark, una nueva foto, y en esa nueva foto hay cambios. Entonces, de alguna forma, se puede, viendo las variables de output, calcular un nuevo PIB, que evidentemente en el corto plazo es complicado que se produzca y hay variaciones y eso lo podemos llamar crecimiento, con todas las cuitas que tiene ese término crecimiento. Pero con la inflación es peor todavía, porque además la inflación, cuando estás trabajando pivotando todo sobre un numerario, porque un modelo de equilibrio general necesita un numerario para pivotar el modelo, es todavía más grave en términos teóricos hablar de inflación. Pero es verdad que en el fondo, y sobre todo cuando el numerario lo que hace es colocar al salario, todo está más o menos indexado en función de los salarios. Si tú tienes el salario estático, fijo, y hay un cambio relativo en niveles de precio, tienes un cambio en términos relativos de tu cesta de la compra. De tal forma que la base de datos te permite calcular una nueva cesta de la compra en términos relativos. ¿Eso es inflación? Técnicamente no, pero se parece. Digamos, esos dos términos, crecimiento e inflación, son términos que en un modelo estático hay que cogerlos con alfileres, pero que de alguna forma te lo está captando el modelo. Si lo haces dinámico, evidentemente nadie protesta, cuando realmente no deja de ser introducir una ecuación que le dé juego, y tipo modelo Ramsey, algo sencillo que le dé juego al modelo. Con respecto al gasto público, en el caso, al menos en España, no tenemos problemas porque tanto a nivel nacional como regional el gasto público te viene desglosado por sectores, con lo cual no tenemos que preocuparnos de esa parte. Nunca me he encontrado, de hecho, cuando he trabajado para la Unión Europea, también se hacen, como se siguen directrices de Eurostat, el gasto público se hace el split por sectores productivos, con lo cual tú tienes tu agente económico que se llama gasto público, que gasta en agricultura, hombre, poco, que gasta en manufactura, que gasta en lo que gasta, ¿no? Sobre todo, evidentemente, se van mucho a las últimas cuentas, ¿no? Se van a las últimas cuentas de sectores de servicios, normalmente ese incremento del gasto público. Con lo cual ahí técnicamente no tenemos problema. Si tuviéramos el problema de que el gasto público viene agregado, como creo que tú estoy entreviendo, tendrías que hacer alguna hipótesis para hacer el split y poder separar por sectores, ¿no? ¿Vale? Gracias. Siguiente, George. ¿Cómo se maximizan dos variables simultáneamente? Gracias a la ecuación esa, porque lo que maximizas es la ecuación. Por ejemplo, en el caso final, tú no maximizas... bueno, la han quitado, da igual. Esa ecuación final en el ejemplo de Gold Programming, donde tenía varias omegas, cada una que relacionaba su objetivo de política económica o medioambiental, no maximizas una función que correlaciona todos esos elementos de la ecuación. Con lo cual, al final, en el modelo omega, para hablar técnicos prácticos, en tu GAMS, programas al final la optimización de una variable que, como está correlacionada con el resto de los elementos, hace a la vez maximizar cada uno de los elementos. Esto sí es verdad que es un tema muy técnico y con lo cual no trabajas a la vez con todas las variables, sino con una que te ayuda. El resumen del multicriterio es una técnica matemática para poder meter a la vez varios problemas y varias optimizaciones dentro de una única optimización. Eso sería el resumen del resumen del resumen. ¿Vale? La persona que está allí, si quiere decir su nombre, por favor. Sí, Arturo Pérez Mendoza. Tengo la duda de entender algunos de los resultados y, por lo tanto, para entender bien cómo se hace este proceso de optimización. Por ejemplo, un resultado en particular que se presentó es que existe la posibilidad de que se tenga el mismo nivel de contaminación, pero mayor crecimiento. ¿Qué variables son las que se ajustan dentro del modelo para permitir que la economía crezca más
y que no tenga que contaminar más. ¿Qué hay dentro del modelo que permite eso? Y otra que está muy relacionada con esta es cómo es que el modelo puede crecer, puede indicar un crecimiento del 3, 4%, etcétera, cuando en los modelos estáticos, por lo general, la cantidad de capital y de trabajo es fija, la total, lo cual le implica para la economía una restricción importante para crecer. ¿Qué es lo que permite entonces dentro de este modelo que sí se pueda crecer a esas tasas? Por lo general los modelos estáticos no pueden crecer mucho salvo que aumentemos el capital o aumentemos el empleo. Vale, empiezo por lo último para que no se me olvide. No es un crecimiento del 3% sobre el escenario original, es una tasa de crecimiento comparada con la tasa de ese año, con lo cual si el crecimiento era del 3, te va a salir 3,4. Es decir, no es un crecimiento del 3% en un solo año. Quizás no estén, ha ido tan rápido, realmente bien presentado el resultado. No es que crezca el 3,4, sino que si ese año el objetivo, el año observado era el 3%, pasa a ser 3,4, pero hay crecimiento. Modelo estático, como bien dice, dado que tiene limitado la L y la K, salvo que importe muchísimo para poder producir más, no ha lugar, ¿no? Y con respecto al otro, voy a ver si he entendido la pregunta y a ver si con lo que respondo aclara. En el caso del multicriterio con equilibrio general, hay que hacer un paso intermedio que es lo que intenta explicar con la payoff matrix, y es coger cada una de las variables una a una al método tradicional de equilibrio general normal, donde coges, por ejemplo, el crecimiento, el growth, maximizo el PIB y dejo el otro libre. Segundo escenario, segunda simulación, maximizo el empleo o minimizo el desempleo y todo libre. Y te va dando una serie de outputs. Creo la matriz. Y con la matriz ya creada, los elementos de la diagonal principal me sirven de primer objetivo o primer dato para que el modelo, metiendo la ecuación de multicriterio según la forma en la que te aproximes, el goal programming o multi-objective o como sea, le hacen maximizar todas sus variables, dando libertad a todas las variables de política fiscal, respetando, como decía en una de las presentaciones, que las variables de política fiscal no crezcan ni crezcan ni decaigan un 20%. ¿Por qué? Para evitar cosas irrisorias, ¿no? Porque el tipo del IRPF baja al cero. Hombre, usted puede bajar como mucho un 20% del dato original o subir un 20%. Es decir, nosotros restringíamos la variabilidad del modelo a unos límites razonables, ¿de acuerdo? Y así es como el modelo funciona y puede darte un output con un crecimiento o con reducción de emisiones, pero con un ligero crecimiento. Te lo puede dar, sin problema. Normalmente lo que te hace, si uno ve el paper y ver por sectores, la imposición y tal, suele darte cuenta que lo que hace es que graba muchos sectores muy contaminantes, otros casi no los toca, ¿vale? De hecho, en eso con los políticos hay que tener cuidado, porque en mi experiencia con políticos, y que he tenido ya bastante, cuando le das un dato, ya te lo coge. Dice, no, hay que subir el impuesto el 18%. No, mire usted, no, cuidado. El modelo lo que te muestra es que si usted hace crecer algo este impuesto y este no lo hace crecer, posiblemente conseguirá esto, ¿no? Cuidado con los resultados porque uno de hecho, si uno ve el paper, tiene un absoluto recetario de qué IVA tiene que meter por sector, de qué IRPF, pero sí hay que tomárselo con prudencia, ¿eh? Con prudencia. Bueno, estamos un poquito pasado de tiempo. Va la última pregunta, si son tan amables. Sí, gracias. Mi pregunta va muy relacionada con lo que mencionaba… Su nombre, por favor. Federico González de INEGI. Va muy relacionada con lo que mencionaba Arturo en cuanto a la relación del crecimiento del PIB con las emisiones contaminantes. Veía un poco en el modelo que son esta relación que existe es constante, a pesar de que se hacen la maximización, ¿no? Pero yo estoy tratando de ubicar cómo utilizar estos modelos un poco en base a las tendencias, ya con datos estadísticos reales y con tendencias reales. Es decir, nosotros en la contabilidad ambiental que hacemos, tenemos muestras de un decoupling que existe entre el PIB y las emisiones contaminantes. Cada vez, ¿no?, la brecha se hace más grande, igual con la utilización de hidrocarburos, etcétera. En el modelo no veo esa parte. Yo también tengo información cuando se veía el tema del gasto público, en el cual la tendencia de la proporción del gasto público destinado al medio ambiente de manera histórica es más o menos constante, sin importar el crecimiento o la caída en el PIB, ¿no?
la proporción es aproximadamente del 1% de lo que se destina al gasto público. Entonces, ¿cómo puedo yo meter esto en el modelo? ¿Cómo se puede adaptar pensando en que hay evidencias que para el 2017 precisamente este gasto, al menos el medio ambiente, va a caer muchísimo? ¿Cómo yo lo puedo reflejar bajo este esquema? Voy a responder, técnicamente no debería haber ningún problema siempre que tengas información ingenieril, es decir, por parte de ingenieros de cómo correlaciona sectores y emisiones. Pero voy casi, como es la última pregunta, a terminar con algo que no es mío, sino del propio Leontief. Me cuentan que en una cena en España, de una de las muchas visitas que hizo Vasily Leontief, al que fue el presidente del Tribunal de Tesis, Emilio Fontela, fue uno de los que trajo los modelos imputados por España, durante la cena estaban hablando estos profesores de los primeros que trabajaban en Input-Output y Leontief permanecía callado. Y de repente, viendo a Leontief, nadie le hacía caso. Uno le preguntó, profesor, ¿y usted cree que entonces esto de las tablas realmente tiene sentido? ¿Y esto cómo? Porque estaban todos discutiendo de cómo se hacía mejor una tabla o cómo. Y de repente Leontief dicen que, muy lentamente, ya estaba muy mayor, respondió diciendo, ustedes para entender cómo funciona esto, vayan al señor que está en la fábrica con un lápiz detrás de la oreja. Ese es el que le va a decir realmente cómo funciona la economía. El señor que está en una fábrica con el lápiz detrás de la oreja es el ingeniero que sabe exactamente cómo se combina la L y la K para producir, yo qué sé, pues el mando del pasadiapositiva. Cuanta más información tengas, mejor te aproximarás a la realidad. Y con lo que tú comentas, el paso es hacer modelos de tipo dinámico, donde tú puedas ir alimentando la relación tecnológica entre tus sectores productivos y tus niveles de emisiones. Aquí la clave es tener información. Cuanta más información tengas, mejor puede ser tu modelo. No veo el problema. ¿De acuerdo? Para nada. Porque esta parte, como decía al inicio de mi intervención, la parte medioambiental se introduce ex post en el modelo. El modelo económico tiene sus cuentas satélites medioambientales y se engarza. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos ustedes, principalmente al doctor Manuel Alejandro Cardenete. Si quieren hacerle más preguntas, ahorita pueden aprovecharse que se distrae allá afuera. Nosotros tenemos que seguir en otro panel y pues le damos un aplauso